Este video va dirigido a todos los funcionarios del INPEC, aquellos que están por cumplir los requisitos para la pensión y los que ya están pensionados. Esta vez con ocasión de un tema muy polémico que ronda hace varios meses y nos preocupa a todos. A raíz de una sentencia muy desfavorable del Tribunal de Bogotá, en donde le niegan la pensión especial de vejez a una compañera por no tener 500 semanas al 28 de julio del 2003. Esto con fundamento en el artículo 6 del decreto 2090 del 2003 que habla de un régimen de transición. Ahora bien, ¿qué pienso yo de esto? Que definitivamente el régimen pensional del INPEC es un régimen muy especial que hay que estudiar con detenimiento y de manera detallada para no entrar en equivocaciones o en interpretaciones equivocadas. Es por esto que me parece muy importante entrar a hacer un breve resumen o análisis del desarrollo legislativo que ha tenido el régimen pensional del INPEC. Comencemos con la Ley 32 del 86, la cual en su artículo 96 establece que los requisitos para que los funcionarios del INPEC se pensionen serán 20 años de servicio sin importar la edad y que hayan prestado su servicio en actividades de inspección y vigilancia. Luego de esto se profirió la Ley 100 del 93, la cual traía una intención clara de reforma para todos aquellos funcionarios públicos en actividades de alto riesgo. Es así como en su artículo 140 establece o le da una orden al Gobierno Nacional de acuerdo a sus facultades de reglamentar el nuevo régimen de los funcionarios públicos que estuvieran en actividad de alto riesgo, señalándole para ello que deberían cumplir una menor edad y un menor número de semanas. Adicionalmente también se le indica al Gobierno Nacional que debe establecer unos puntos adicionales de cotización a cargo de los empleadores por estar sus trabajadores en actividades de alto riesgo. Pues bien, se expide el decreto 407 del año 1994, no obstante, en lo que se manifiesta es que todos aquellos funcionarios que ingresaron al INPEC antes de la fecha de expedición de que fue el 20 de febrero de 1994, se continuarán pensionando con los requisitos de la Ley 32 de 1986 y se establece que el Gobierno Nacional va a sacar una nueva reglamentación para los que ingresaron luego del 20 de febrero del año 1994. Es así como en este tiempo, entre el 20 de febrero del año 94 y el 28 de julio del año 2003, no se profiere ninguna norma o el gobierno no entra a reglamentar, como era su deber, un régimen nuevo que trajera nuevos requisitos para los funcionarios del INPEC pensionarse. Si bien él expidió un decreto en el año 94, que fue el decreto 1835 para funcionarios públicos en actividades de alto riesgo, en su mismo artículo primero hizo una excepción diciendo que no se iba a aplicar a los funcionarios del INPEC. Es así como el Gobierno Nacional hasta el decreto 2090 del 2003 es que vuelve a hablar de los funcionarios del INPEC, por lo que se crea claramente un vacío en todos aquellos que ingresaron entre el 20 de febrero del 94 y el 28 de julio del año 2003. Es por esto que el Gobierno Nacional se ve en la obligación de, en el Acto Legislativo 01 del 2005, en su parágrafo cuarto, hablar acerca de los funcionarios del INPEC, señalando entonces que para todos aquellos funcionarios que se vincularon antes del 28 de julio del 2003, se les iba a aplicar la Ley 32 del 86. Ese fue el sentido que trajo el legislador, en este caso el Gobierno Nacional, y que quedó incluido en la Constitución Nacional, por lo tanto es de obligatorio cumplimiento. Ahora bien, me pregunto, si la intención no era esa o era diferente, era por ejemplo que para que ustedes, funcionarios del INPEC, que ingresaron antes del 28 de julio del 2003, pudieran pensionarse con la Ley 32 del 86, pero con el régimen de transición del decreto 2090 del 2003, pues entonces, ¿qué necesidad tenía el gobierno de sacar este acto legislativo? Acá lo que es claro es que realmente lo que buscaba el gobierno era zanjar ese vacío y decir, mire, si usted ingresó antes de esta fecha, 28 de julio del 2003, pensiónese con Ley 32 del 86, punto. Si quería añadir requisitos adicionales, hubiese sido claro en este mismo acto en señalar que tenía que cumplir con los requisitos del artículo 6 del decreto 2090 del 2003.
pero sí hay algo que dice el acto legislativo en su parágrafo transitorio cuarto que trae o que genera un poco de confusión, y es que dice que siempre y cuando se cumplan con las cotizaciones correspondientes. Pero si uno estudia detenidamente la norma y va más allá, se da cuenta que luego de este acto legislativo salió un decreto que es el 1950 de el año 2005, donde en su artículo primero viene a desarrollar mucho más este parágrafo transitorio cuarto y establece que las cotizaciones adicionales a las que hace referencia el acto legislativo son las que establece el decreto 407 de 1994, que no son otras que cumplir con la cotización adicional al aporte que se hace a pensión por el alto riesgo que ustedes desempeñan. Por esto es que es muy claro que lo que se ha establecido en la norma es que el único requisito que deben cumplir los beneficiarios de la Ley 32 del 86 o los funcionarios del INPEC que ingresaron antes del 28 de julio del 2003 es haber ingresado antes de esa fecha. Acá la palabra más importante en todas estas normas es que se hayan vinculado antes del 28 de julio del 2003. En ninguna parte la norma establece que sean beneficiarios de la transición del decreto 2090 del 2003 o en ninguna parte de la ley 100 del 93 en su artículo 140, que es donde los mencionan a ustedes por ser un régimen especial diferente al régimen general. Se dice que además de lo que establezca el gobierno en un nuevo decreto o en una nueva norma, tienen que ser además beneficiarios del artículo 36 de la ley 100 del 93. No lo dice en ninguno de sus apartes y no lo dice el acto legislativo 01 del 2005. Por lo cual la conclusión es que lamentablemente los magistrados o estos juzgadores llegaron a una conclusión equivocada y a una mala interpretación y estudio cuidadoso de la norma. Es por eso que mi consejo para todos los funcionarios que cumplen 20 años y se quieren retirar es pues que se retiren, porque tienen pleno derecho a su pensión y gracias a Dios Colpensiones así lo está analizando. Ellos también se las están reconociendo sin ningún problema. A todos aquellos funcionarios que ya se pensionaron, que sienten temor a que les vayan a quitar su pensión, no es posible porque se las reconocieron en justo derecho, salvo que para completar esos 20 años tengan cargos directivos o administrativos, que es cuando pues sí habría lugar en principio a una justa causa para quitarle su pensión, que es la razón principal por las que se están demandando para quitar pensión, más no por el tema de las 500 semanas, porque ese tema no tiene cabida acá y no es un requisito que se les deba exigir a ustedes, funcionarios del INPEC, por todo aquello que les acabo de explicar. Entonces, en esta medida, pues los invito a que hagan valer sus derechos. No estoy de acuerdo que se tengan que quedar trabajando un número indefinido de años más porque tal vez ya no son beneficiarios. No, son beneficiarios, está claro en la norma, así hay que saberlo sustentar ante un juez, ante las entidades y hacer valer sus derechos. Cualquier duda, cualquier inquietud, nosotros estamos prestos a servirles con nuestra ayuda legal, nuestra asesoría legal en los teléfonos que aparecen aquí en pantalla. Que estén muy bien y hasta un próximo video.